El próximo domingo 16, en México celebramos el Día del Padre. Un día en que las familias se reúnen alrededor de los papás, de los abuelos o padrastros para entregarles algún regalito a manera de reconocimiento. Y es por ello que bien vale la pena hacer una reflexión sobre la relevancia de su rol en nuestra sociedad. Sobre todo cuando hoy en día las familias se conforman de muchas maneras diferentes. En México, el 10.5% de la población es divorciada o separada. En la lucha por la paridad de género, se ha peleado que los padres tengan también permiso postnatal y otra clase de derechos. Cada vez es más común que existan padres solteros o padres que se quedan en casa para cuidar a los hijos mientras la madre mantiene económicamente el hogar. Pero, ¿cuál es la importancia del papá en nuestra sociedad actual? Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche aquí en el foro de Frente a Frente a Raúl Meléndez, que pues ha estado con nosotros durante ya muchos años acompañándonos. Él es presidente de la Asociación de Padres y Madres Separados. Raúl, qué gusto tenerte aquí en el programa. No, para mí Bienvenido. es un gusto, no sabes la emoción que me da volver a verte, volver a estar en TV Azteca, la invitación de TV Azteca por la preocupación de ese tema de la paternidad, ¿no? Un tema que en nuestra sociedad está siendo muy relagado con leyes que todavía no logran esa equidad que le daría a los niños una seguridad para ver y convivir con ambos padres como es su derecho de Como los debería niños. de ser. Qué importante lo que mencionas, porque generalmente los hombres están muy hechos, muy educados, maleducados, diría yo, a no mostrar esa parte de los sentimientos, porque muchos hombres consideran que pierden masculinidad o que pierden autoridad por mostrar sus auténticos sentimientos, ¿no? Qué bueno que tú lo expresas de esa manera tan clara, tan contundente, porque pocas veces, muy pocas veces podemos ver ese lado humano de los hombres, dado que están educados a ser los que manifiesten la dureza, el proveedor, la cabeza de la familia, etcétera, y por lo tanto no se dan esos permisos. Sí, desafortunadamente a veces ese, déjame ponerle un nombre, ese estigma o esa parte como se mueve la sociedad, a veces el mayor que critica a un hombre es otro hombre. Y desafortunadamente a veces el hombre que se expresa así, que logra externar este dolor, este sentimiento, esa preocupación o inclinación por los hijos, a veces resulta que es tu propia madre o tus hermanas y que te dicen no seas mandilón, ¿no? Tú eres el que debes de imponer. Y la madre, con la figura tan remarcada que está en nuestra sociedad mexicana, es el que más señala al hijo y le dice, usted póngase los pantalones en la casa, ¿no? Entonces, los mexicanos, los hombres, debemos de poner ya la contraparte, ¿no? Y decir, no, somos padres, nos duele, queremos ejercerla responsablemente, ¿no? Desafortunadamente vivimos en un México donde la misma ley, en el caso, por ejemplo, de los padres divorciados, en el momento en que te divorcias, la ley te dice, eres un inútil. ¿Qué tal? La adecuada es la mamá. Sin el mayor estudio, le quiebran el derecho a los niños de ver y convivir libremente con su padre, ¿no? Y cuando tú llegas con un abogado, en este caso, que empiezas un proceso de divorcio, de separación, te dicen todo está perdido. Muchos erróneamente, con una falsa información, tiran la toalla y se acaban divorciando de los hijos, se acaban Sí, se evadiendo divorcian de la esa... madre, pero también se divorcian de los hijos, porque tú me estás hablando de los padres responsables, Así es. que por desgracia hay muy pocos, ¿eh? Digo, las cosas como son. Generalmente las mujeres somos las que nos quedamos con toda la responsabilidad encima, no solo de atender, de educar, de proveer, de hacernos responsables en todos sentidos de los hijos en el momento en que nos divorciamos, ¿eh? Y te hablo no de padres de familia que no tengan una situación económica solvente, aún de aquellos que tienen mucho dinero, ¿eh? Porque ese es el problema de la mentalidad en la gran mayoría de los casos que se ve, porque pues ahí están las demandas claramente, ¿no? Que llegan las mujeres y dicen, bueno, ¿y la pensión alimenticia de mis hijos?
No, pues que tu mamá se haga cargo. Ah, qué padre, qué cómodo. Es un derecho que ni siquiera debería llegar a discusión. Por ende, por responsabilidad, por hombría, por ser un ser humano íntegro, pues es mi responsabilidad con mis hijos, ¿no? Pues te digo, nos encontramos en este marco legal donde entran terceros con unas inclinaciones ya muy marcadas, con costumbres muy marcadas, donde la ley te dice, los niños menores de 11 años deberán estar con su mamá. Entonces, el 97% de las guardas y custodias en divorcio están con la mamá, lo cual, curiosamente, violenta en principio a los niños y violenta a la mamá, porque vuelves a un papá, un papá patito, que nada más convive el 10% del tiempo con el niño y la mamá el 90%. Eso es una violencia que la ley no contempla que esté ejerciendo contra las mujeres al dejarles toda ese cuidado materno, quitándoles todo el tiempo y oportunidades de ella y dejándole una carga que a la larga el hijo pues va a ver que su mamá le resolvió toda la vida. Él va a buscar una mujer que le resuelva toda la vida y cuando llegue, desafortunadamente, si es que llega su divorcio, va a ser un hombre que no de pensión, porque desde atrás vine así. El círculo se Es está el ejemplo, repitiendo. pues. Y tenemos la responsabilidad de asociaciones como nosotros, TV Azteca, que toca estos puntos. Tú que has estado tan preocupada por esta parte de la paternidad, que sea una paternidad responsable y amplia. No nada más el ser un proveedor. Así La es. paternidad es altamente compleja Es, y es benéfica. compartir la responsabilidad en todos sentidos, ¿no? Es decir, el traer un hijo al mundo no es nada más el resultado de una costón, por vida de Dios. O sea, es saber que tienes una gran responsabilidad a partir de ese momento en adelante y no por el momento en que te llega el hijo y se te casa y dices, se acabó mi bronca. No es cierto. Es una responsabilidad para el resto de la vida. Y luego vienen los nietos, ¿eh? Así es. Imagínate cuánta razón tienes en lo que me dices, ¿no? Cuando dejas exactamente este nacimiento, esta magia de haber sido padre en una costón, esa acción, si la llevas a cabo en tu vida, todo lo que violenta a tu hijo, Claro. es el resultado pues, de un momento, no de una planeación, no de un proyecto, no de la ilusión. Y peor cuando tú llegas y le dices al hijo, pues yo no quería que vinieras al mundo o yo no te tenía planeado. Y muchos hombres lo hacen, ¿eh? Por supuesto. Entonces, aquí es donde ojalá cada vez más hombres nos sigamos sumando a esta jornada, a este punto de trabajo donde debemos de decir, soy padre, lo siento, lo quiero ejercer, lo debo ejercer porque lo necesito yo como hombre Porque es una responsabilidad amorosa. y es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor, el mejor día de mi vida, el segundo que cambió mi vida, fue cuando nacieron mis dos hijas, cuando nos embarazamos, mi esposa y yo. Y muchos desde ese precepto, ¿se embarazó mi esposa? No, nos embarazamos Claro. cuando nació nuestra hija. El cargarla, el verlas, es lo más mágico. No encuentro para un ser humano, un ser vivo, este ejercicio de la paternidad y el llevarlos a la escuela, el convivir, cuando le rompan el caso de el corazón a tus hijas, pues estar ahí, ¿no? Claro. Tanto en la parte económica como todo en la otra parte que conlleva. Pero hoy en día parece centrarse que todas las autoridades nada más se van a obligar o a promover que el padre sea un simple proveedor económico. No, eso basta. Pero Raúl, tú eres como la excepción que confirma la regla. No, somos muchos. ¿De veras? Así es. En la asociación ves abuelos que quieren ver a sus hijos, que quieren participar y que a veces sus propias hijas, por enojo con el abuelo, no se lo Ah, permiten no, eso ver. me queda clarísimo, que les quitan inclusive el derecho a los abuelos de ver a los nietos, ¿eh? Cuando de pequeños se nos cuidaron, ¿no? Claro, Aquí vemos el cuando tema. esa conveniencia. Que Exactamente. eso cuántos casos ve uno, ¿no? De hijos o de hijas, hijos, yernos o nueras, que si tú tienes alguna diferencia con cualquiera de ellos, empiezan a vengarse a través de los nietos. Eso es lo que yo no puedo concebir de ninguna Y manera. desafortunadamente es el pan de cada día, en lo Sí, que nos toca ver en la asociación. Muchos padres que quieren ser responsables, que se topan con el muro gris indiferente de las autoridades en los juzgados. Los juzgados familiares en la Ciudad de México están sobrepasados, no tienen tiempo, tienen un promedio de 2.500 a 3.000 casos anuales. fíjate nada más. No pueden leer ni siquiera 12 expedientes diarios.
no pueden ni firmar los acuerdos que hace el diario en un juzgado, menos una impartición de justicia que garantizara los derechos del niño Claro. a ser protegidos de a veces sus dos principales enemigos, que se vuelve el papá y la mamá, porque los usan para, como arma, para Como arma de agredirse. chantaje, que Exactamente, eso ¿no? es terrible. Entonces, debemos de poner un alto ya. Debemos que las autoridades, todos los medios de comunicación, sigamos bombardeando estas promociones de una paternidad más responsable, más compartida. Cuando lo hagamos en un divorcio y el niño esté más tiempo con nosotros, pues le vamos a gastar más y le vamos a dar el tiempo que necesita la mamá y sobre todo respetar los derechos de los niños. Y con mi ejemplo, ejerciendo una paternidad responsable, va a ser un niño responsable o una niña que busque una pareja que ejerza una paternidad responsable, si es que llegan al punto de separarse. Yo no creo en ese absurdo precepto de que soy padre y madre o soy madre y padre. O sea, eres una madre completa que cumple con tu rol, como eres un padre que debe de cumplir con tu rol. Y eso es la mayor riqueza que puede tener un ser humano. Y cuando además, sus dos fíjate que yo roles. sí estoy plena y absolutamente convencida de lo que significa una paternidad responsable, porque para mí la figura de mi padre ha sido, fue y sigue siendo definitiva. Aunque ya no esté aquí, él sigue conmigo. Mira, ahí sí debato un poquito contigo. Todas las veces que he tenido la gran oportunidad y honor de estar contigo, tu padre, como el mío, hace 40 años muerto, están aquí con Aquí nosotros. están, aquí están. Y gracias a la paternidad responsable que ejerció mi Claro, papá, la peleo, la claro, busco. claro, Llevo 18 años defendiendo mi paternidad por mí, claro, pero porque es un derecho de mis hijas. Y porque absolutamente. lo aprendí de mi papá y gracias a Dios, en vida de mi madre con sus 90 años, que sigue fomentando día a día cuando me canso, cuando quiero tirar la toalla después de 18 años, mi madre de 90 años, fomentando mi paternidad Síguele. responsable. Y bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Ida B. Wells. Ida nació en la esclavitud en Holly Springs, Mississippi, en 1862, a unos cuantos meses de que se aboliera la esclavitud. A la edad de 22 años desafió la orden de un conductor de un tren en Tennessee, quien le ordenaba sentarse en la sección dispuesta para los negros. La movieron a la fuerza, demandó al ferrocarril y ganó el pleito legal, aunque este fue después revocado por una corte segregacionista. Esto fue la chispa para que trabajara consistentemente en triunfar contra las injusticias a que era sometida la gente de color y las mujeres principalmente. Impertérrita, llevó su cruzada antilinchamiento a Chicago y publicó Horrores del Sur, ley del linchamiento en todas sus fases. No tuvo éxito en su cruzada para lograr que el Congreso aprobase una ley contra los linchamientos, pero sus esfuerzos como escritora y activista dedicada a los cambios sociales y a la justicia la establecieron como una de las mujeres más poderosas y admirables de su tiempo, y Aida murió en 1931. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Ida B. Wells. Raúl, te agradezco tanto que hayas estado conmigo esta noche. Por favor, ni me digas. Gracias, Raúl. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.